El médico de urgencias estaba perdido, hojeando su historial, con el rostro desorientado. Sus constantes vitales están por todas partes, murmuró, más para sí mismo que para mis padres desesperados. No se trata de una sobredosis común y corriente. Mi madre, Carol, una mujer que creía que cualquier problema se solucionaba con suficiente preocupación, lo acribillaba a preguntas. Mi padre se quedó allí, con cara de impotencia. ¿Y yo? Me quedé completamente inmóvil, como una isla de silencio en medio de su tormenta de pánico, observando la errática línea verde del monitor cardíaco. No me sentía como una hermana en ese momento. Me sentía como una científica observando una reacción química predecible, aunque caótica. Finalmente levanté la vista del teléfono, dejando que el silencio se alargara hasta hacerse denso. «Es un agonista del receptor GABA», dije con voz clínica y sin emoción, «probablemente un derivado no benzoazepénico. Busca Zulpadmabites». Hice una pausa, dejando que los términos médicos flotaran en el aire entre nosotros. Experimentará una excitación paradójica antes de que la depresión del SNC se instale por completo. El médico, mis padres, todos me miraron fijamente. Su sorpresa fue tan profunda que casi resultó cómica. Era la primera vez que escuchaban mi voz profesional. Apenas una hora antes, estábamos sentados en un mundo diferente. Un restaurante de lujo con una iluminación tan tenue que parecía una conspiración. El aire estaba cargado con el murmullo de los secretos de otros. La cena era una celebración del compromiso de mi hermana Chloe, la chica dorada de la familia, que lucía su carisma como un escudo. Como siempre, la conversación giraba en torno a ella como un planeta. El yate de su prometido, su diamante de 4 quilates, su luna de miel en las Maldes. Vi a mi padre radiante de orgullo, un orgullo que nunca me mostró. Ni siquiera cuando publiqué mi primer artículo revisado por pares. El recuerdo era un dolor sordo y familiar. Solo intentaba estar presente, asentir y beber un sorbo de vino, cuando mi madre se inclinó hacia mí con una expresión de suave preocupación. «Aris, deberías sonreír más», dijo con una suave reprimenda. «Siempre te ves tan serio, encerrado en ese laboratorio deprimente». Fue la oportunidad perfecta para Chloe. Sonrió dulcemente desde el otro lado de la mesa, como un depredador que percibe la debilidad, y llenó mi copa de vino. «Tranquilízate, hermanita», me dijo con voz dulce con los ojos brillantes. «Solo por esta noche». Se giró para reír. Y en ese instante, nuestra camarera, una joven de mirada penetrante e inteligente, se movió con una silenciosa urgencia. Colocó discretamente la carpeta de facturas en la mesa junto a mí, rozando los míos con sus dedos. Fue intencional, una advertencia. Dentro había una pequeña servilleta doblada. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras la abría debajo de la mesa, y mi mundo se reducía a un pequeño cuadrado blanco. La nota tenía 5 palabras escritas con bolígrafo tembloroso. «Tu hermana acaba de echarte algo en el vino». Se me heló la sangre. Chloe no sabía que no solo intentaba gastarle una broma cruel a su aburrida hermana rata de laboratorio. Estaba intentando drogar a un toxicólogo forense de alto rango del Departamento de Justicia. Para comprender la precisión clínica del infierno que desató sobre sí misma, hay que comprender las 2 vidas que yo vivía. Para comprender verdaderamente los 2 mundos que habité, hay que verlos uno al lado del otro. Uno era un escenario ruidoso y caótico donde yo era un personaje secundario, y el otro era un laboratorio silencioso y estéril donde yo era la autoridad suprema en asuntos de vida o muerte. El escenario era mi familia. Recuerdo una barbacoa de domingo del verano pasado, un ejemplo clásico del programa de Chloe. Mi hermana Chloe dominaba la escena en el patio, con una copa de champán en la mano, cautivando a nuestras tías, tíos y primos, con un dramático relato de un pequeño inconveniente en una boutique de lujo. Todos estaban pendientes de cada palabra, riendo en el momento justo, jadeando cuando fingía angustia. Mi madre la observaba con una mirada de pura adoración, susurrando a cualquiera que la escuchara. «Es tan buena con la gente».
Yo estaba sentado a un lado, leyendo una revista sobre nuevas técnicas de cromatografía. Mi padre, Robert, un hombre que creía que el valor de una persona se medía por la fuerza de su apretón de manos y el volumen de su voz, se acercó a mí. Se había estado riendo a carcajadas con la historia de Chloe. Vio mi diario y dejó escapar ese familiar suspiro de decepción. ¿Todavía tienes la cabeza metida en esos libros morbosos?, preguntó. Decidí intentarlo una vez más para acortar distancias. Le dije que acababa de regresar de Washington, donde tenía que testificar en un importante caso federal. Le expliqué con sencillez cómo mi análisis de las pruebas condujo al desmantelamiento de una red internacional de opioides sintéticos, una operación responsable de cientos de muertes. Me escuchó, o fingió escuchar, con los ojos vidriosos. Cuando terminé, me dio unas palmaditas rápidas en el brazo, quitándole importancia. «Qué bien, cariño», dijo con voz desbordante de condescendencia. «Tengan cuidado con todos esos químicos». Luego se volvió hacia el grupo y gritó: «Hola a todos, la doctora Gloom me está contando otra vez sobre su trabajo». Una oleada de risas educadas e incómodas recorrió a la familia. Doctora Gloom. Así me llamaban porque mi trabajo, el trabajo de encontrar la verdad en el silencio de un laboratorio, era demasiado serio, demasiado complicado. No fue divertido ni brillante como las historias de Chloe, fue simplemente morboso. No vi a las docenas de familias a las que les di un cierre en ese momento. Solo vi el aplauso cariñoso que mi padre le dedicó a Chloe cuando anunció que por fin había conseguido una reserva en un nuevo restaurante de moda. Mi otro mundo no podría haber sido más diferente. Era un lugar de profundo silencio zumbante, interrumpido solo por el rítmico pitido de la maquinaria. Una instalación gubernamental segura, escondida en un edificio anónimo, donde el aire olía a ozono y equipo esterilizado. Este era mi santuario, esta era mi realidad. No era el Dr. Gloom, era el Dr. Thorne, y mi palabra era Bond. Recuerdo una noche, unas semanas antes de aquella cena desastrosa, había llegado una muestra crucial de un caso de alto perfil. Mi jefe, el director Evans, un hombre severo y sensato que lo había visto todo y no se impresionaba con nada, estaba de pie junto a mi puesto de trabajo, con los brazos cruzados. No me ofreció falsos elogios ni trivialidades vacías, se basó en hechos. «El caso del fiscal depende de tu análisis, Aries», dijo con voz quejumbrosa. «La defensa intenta alegar contaminación. Necesitamos establecer una cadena de custodia clara y una firma química innegable. No necesitaba decirme lo que estaba en juego. Un hombre peligroso podía quedar impune o un inocente podía ser condenado. Mi reputación y la justicia estaban en juego». Asentí una vez, concentrado por completo en la tarea en cuestión. Preparé la muestra, con movimientos precisos, y la cargué en el cromatógrafo de gases y espectrometría de masas. Durante horas, permanecí sentado frente al monitor, con el rostro iluminado por su fría luz azul. Observé cómo se formaban los picos y valles en el gráfico. Cada uno era una letra de un complejo alfabeto químico. Mi trabajo consistía en convertir ese alfabeto en un lenguaje comprensible para el juez y el jurado, y de madrugada lo encontré. Un compuesto sintético novedoso, un rastro decimal infinito que el asesino creía haber eliminado. Era un fantasma y yo acababa de meterlo en una jaula. En esa habitación silenciosa tenía más poder y responsabilidad de los que mi familia jamás podría comprender. El director Evans revisó mi informe con expresión indescifrable y asintió con un solo gesto. «Buen trabajo, Thorne», dijo. Ese gesto, ese simple reconocimiento de mi competencia, valió más que 1000 elogios vanos de mi padre. Era real. Mis padres tenían sus justificaciones, por supuesto. Construyeron toda una narrativa para proteger el pedestal de Chloe y mi lugar a su sombra. «Chloe es simplemente más vibrante», decía mi madre, como si mi intensidad silenciosa fuera un defecto de carácter.
Ella vive en el mundo real, Eris. Siempre has estado en tu propia cabeza con tus libros y tu ciencia. Para ellos, el mundo real era el almuerzo y la escalada social, no los tribunales y los compuestos químicos. Veían mi enfoque como una obsesión, mi inteligencia como una rareza. No podían o no querían entender que mi mundo, aquel de evidencia empírica y hechos irrefutables, era infinitamente más real que el frágil mundo performativo que todos habitaban. Su amor era condicional, basado en una versión de mí simple, fácil y más parecida a mi hermana. Durante años, acepté su narrativa de que el mundo de Chloe era brillante y el mío, gris, que su moneda social era más valiosa que mi certeza científica. Tras leer esa nota, me di cuenta de que había usado el lenguaje equivocado. No entendían de ética ni de respeto, pero estaban a punto de recibir un curso intensivo de causa y efecto. Al leer esas 5 palabras, el ruidoso parloteo del restaurante se desvaneció en un rugido sordo. La ira llegó, por supuesto, pero no fue intensa ni explosiva. Fue una furia fría, cristalizante. Mi formación, mi vida real, se apoderó de mí al instante, anulando años de dinámica familiar aprendida. Mi mente, que mi familia encontraba tan morbosa, se convirtió en una fortaleza de protocolo frío y claro. Mi primer pensamiento no fue de traición, sino de procedimiento. Preservar la evidencia. Doblé cuidadosamente la servilleta y la agarré con la palma de la mano. El papel áspero. Un ancla en mi mundo repentinamente silencioso. Mi segundo pensamiento fue igualmente distante. Establecer un grupo de control. Mis ojos se posaron en la copa de vino de mi padre, idéntica a la mía, llena de la misma botella, intacta. Ese era mi punto de partida. Mi tercer pensamiento fue iniciar la observación del sujeto. Miré a mi hermana Chloe, que ahora reía sin darse cuenta. Ya no miraba a mi hermana. Estaba estudiando a un sujeto, buscando en su rostro indicios de una mentirosa. El sutil destello de culpa tras la máscara de calidez familiar. No había nada. Era así de buena. Llegó el momento en que el prometido de Chloe se levantó para proponer un brindis. Por Chloe, anunció. Y todos alzaron sus copas. Esta era mi oportunidad, la distracción perfecta. Alcé mi copa junto con los demás, con una leve sonrisa en los labios. Entonces solté una tos breve y aguda, girando ligeramente la cabeza como para contenerla. En esa fracción de segundo de distracción, mi mano se movió con la precisión de años de manipular delicados equipos de laboratorio. No fue un cambio torpe. Fue un movimiento fluido y económico. Mi vaso teñido fue cambiado por el limpio de Chloe antes de que el eco del brindis se desvaneciera. Mi mano ni siquiera tembló. Unos minutos después, me disculpé. Encontré a la camarera cerca de la cocina, con el rostro desencajado por la preocupación. Supe que se llamaba Sarah, una joven cuya mirada aguda veía más que cualquier otra en esa mesa. La miré directamente a los ojos y le hablé en voz baja e intensa. «Gracias», dije. «Me llamo Dra. Eris Thorne. Necesito que haga 2 cosas por mí». Hice una pausa para asegurarme de que tenía toda su atención. Primero, anote exactamente lo que vio con la hora y fírmelo. Segundo, pídale a su gerente que conserve las grabaciones de las cámaras de seguridad de la última hora. Diles que es para una investigación oficial. No lo borres. Metí la mano en mi billetera y le di mi tarjeta oficial del gobierno. La tomó y bajó la mirada al texto. Vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la pura sorpresa al leer las palabras División de Toxicología Forense, Departamento de Justicia. Me miró de nuevo, y un silencioso entendimiento se transmitió entre nosotras. Ya no era solo una camarera. Ahora era mi principal testigo. Chloe pensó que estaba jugando a la humillación social. No tenía ni idea de que acababa de convertir la mesa en un laboratorio forense. Se preparó la muestra, se administró la dosis al sujeto y se aseguraron las pruebas. Solo me quedaba esperar a que la reacción comenzara.
Observé cómo el segundero de mi reloj completaba su lento y metódico recorrido. Habían pasado 20 minutos desde el brindis. Justo a tiempo, el primer efecto empezó a manifestarse. Chloe estaba contando una historia sobre su organizador de bodas, una historia que ya había contado 10 minutos antes. Ella no pareció darse cuenta, pero mi padre frunció ligeramente el ceño. Entonces, al hacer un gesto para enfatizar sus palabras empezaron a fundirse en los bordes, una sutil pero inconfundible fonética. Mi madre, siempre la amable pacificadora, también lo notó. «Chloe, cariño, quizás un poco de agua», sugirió en voz baja, atribuyéndolo al vino. «Pareces un poco cansada». Permanecí en silencio, como un observador distante. Mi mente ya no estaba en una cena familiar, estaba en el laboratorio analizando datos. Inicio, 21 minutos, pensé, marcando mentalmente una casilla. Síntoma 1. Confusión y deterioro de la memoria a corto plazo. Síntoma 2. Disartria o dificultad para hablar. Todo transcurría exactamente como predecía la literatura. Chloe simplemente desestimó la preocupación de mi madre con una risa, pero el sonido fue hueco, inconexo. Intentó levantarse, quizá para ir al baño, y fue entonces cuando la situación pasó de incómoda a alarmante. Sus piernas se doblaron ligeramente y tropezó con fuerza contra la mesa, haciendo tintinear los vasos. Fue entonces cuando empezó el pánico. Mi madre jadeó, llevándose las manos a la boca. Mi padre se levantó de golpe, con el rostro entre el miedo y la confusión. El prometido de Chloe, un hombre que valoraba la imagen por encima de todo, parecía mortificado. Su principal preocupación era claramente la escena que ella estaba armando. Mientras se sumían en el caos, sentí una extraña calma invadirme. Este era mi mundo ahora. Era un evento de toxicología, y yo era la persona más cualificada en la sala. Me puse de pie, con movimientos pausados, y me dirigí al camarero más cercano. Mi voz interrumpió los susurros frenéticos de mi madre. «Llama al 911 inmediatamente», dije, con un tono inapelable. «Tenemos una presunta ingestión de un sedante desconocido». Los paramédicos llegaron a una escena de completo desorden. Mi familia intentaba hablar a la vez, ofreciendo información inútil y contradictoria. Intercepté a la paramédica principal, una mujer tranquila y profesional con los ojos abiertos por el caos. Le di el resumen. Mujer de 32 años, consciente pero desorientada, con signos de depresión del sistema nervioso central, como atexia y disartria. No tengo alergias conocidas, pero sospecho que ingerí un hipnótico sin benzoazepino hace aproximadamente 30 minutos. Es necesario monitorizar sus constantes vitales por si hay depresión respiratoria. Me miró fijamente, y su energía frenética fue inmediatamente reemplazada por una concentración profesional. Asintió una vez, tratándome como a un colega, no como a un familiar histérico. Fue la primera pequeña grieta en el universo familiar. Ver a un desconocido someterse a mi autoridad sin cuestionarla. El pasillo del hospital era, de alguna manera, más frío y luminoso que el restaurante. Era un espacio estéril e implacable donde la posición social de mi familia no importaba. Su pánico se había convertido en culpa. Mi padre acusaba a gritos al restaurante de mal vino, amenazando con demandarlos. Mi madre lloraba. La prometida de Chloe estaba al teléfono, probablemente cancelando su reserva y, por lo que yo sabía, su futuro. Estaban armando un escándalo, sin darse cuenta de que habían salido de su mundo para entrar en el mío. Esperé pacientemente, sosteniendo una pequeña bolsa transparente para pruebas con la nota de la camarera. Esperé a que se acercaran el médico de cabecera y un guardia de seguridad del hospital, con el rostro desencajado por el cansancio profesional. Ese fue el momento. Di un paso al frente y la burbuja caótica que rodeaba a mi familia se rompió. «Me llamo Dra. Eris Thorne», comencé con voz tranquila y clara, abriéndose paso entre el ruido. Todos guardaron silencio. «Soy toxicóloga forense».
Levanté la bolsa de pruebas para que la doctora y el guardia la vieran. Tengo motivos para creer que mi hermana, Chloe Thorne, intentó suministrarme una sustancia controlada y la ingirió accidentalmente. Tengo una declaración firmada de un testigo que la vio hacerlo. Lo analizo antes de continuar. Necesito que le tomen una muestra de sangre y orina inmediatamente para preservar la cadena de custodia. A juzgar por la sintomatología, es probable que la sustancia sea una droga Z. El cambio fue instantáneo. El médico y el guardia de seguridad se pusieron firmes. Su lenguaje corporal cambió de tratar con una familia histérica a consultar con un profesional. Pero mis padres estaban paralizados, con absoluta incredulidad. El rostro de mi padre estaba pálido, con la boca ligeramente entreabierta. «Toxicólogo», balbuceó, una palabra extraña e increíble para él. «¿Trabajas en un laboratorio universitario?» Dirigí toda mi atención hacia él, mi mirada fría y afilada como un bisturí. «No, papá. Soy a quien el gobierno llama cuando necesita probar exactamente qué veneno usó alguien para intentar destruir una vida. Y esta noche, mi hermana se convirtió en mi expediente. En ese pasillo estéril, iluminado con fluorescentes, se consumieron todos los años de apodos despectivos y palmaditas desdeñosas en la cabeza. Por fin me vieron, no como su hija o hermana, sino como una autoridad a la que no podían manipular ni negar. El resultado inmediato fue una confusión de procedimientos institucionales, un mundo que comprendía mucho mejor que mis padres. Llegó la policía, y su presencia transformó el pasillo del hospital de un lugar de crisis médica a una posible escena del crimen. Observé las caras de mis padres al comprender que los agentes no estaban allí para consolarlos, sino para interrogar a su hija, su niña de oro, su Chloe perfecta. Ya no era solo una paciente, era sospechosa. El horror que se dibujó en sus rostros fue absoluto. Este no era un problema que se pudiera solucionar con dinero ni carisma. Era una autoridad diferente, una que jamás habían conocido. Mi madre corrió hacia mí. Su voz, un susurro desesperado y suplicante. «Aris, por favor», suplicó. «No hagas esto, es tu hermana». Fue un error estúpido y terrible. Mi padre intentó una táctica diferente, intentando reafirmar una autoridad que ya no tenía. «Ya basta de tonterías», dijo, señalando a los oficiales. «Somos familia. Nos encargamos de esto nosotros mismos». Durante toda la vida, ese argumento habría funcionado. El peso de la familia era una cadena que siempre había cargado, pero ahora se sentía increíblemente ligero. Los miré, no con ira, sino con una profunda y cansada determinación. «El procedimiento ha comenzado», dije con voz serena y serena. «Ya no está en mis manos». Me di la vuelta y me alejé. No miré atrás. Cada paso por ese largo y estéril pasillo se sentía más pesado que el anterior, no con arrepentimiento, sino con el peso de toda una vida de silencio, finalmente roto. Los dejaba atrás, en medio del caos que habían creado, un mundo de consecuencias que ya no podían ignorar. Caminaba hacia el mundo tranquilo y ordenado que había construido para mí. Caminaba hacia mi propia vida. 6 meses después, me encontraba a la cabecera de una mesa de juntas pulida, con un puntero láser en la mano. Los rostros que me miraban no eran los de mi familia. Era un equipo de agentes federales experimentados, mi equipo. Me habían ascendido a jefe de sección de la División de Toxicología Forense, un puesto que me había ganado tras años de trabajo silencioso y diligente. La sala estaba tranquila, atenta y respetuosa. Allí, mis palabras tenían peso. Allí, mi experiencia era la base sobre la que se construían los casos y se impartía justicia. No había apodos despectivos, ni palmaditas desdeñosas en el brazo, solo una búsqueda compartida y centrada de la verdad. Mi nueva oficina era espaciosa, con un gran ventanal con vistas a la ciudad. En mi escritorio solo había una fotografía enmarcada. No era de una familia sonriente en una barbacoa.
Era una foto mía y de mi equipo, tomada momentos después de recibir una felicitación por cerrar el mismo caso que mi padre había desestimado con tanta despreocupación. Todos entrecerrábamos los ojos por el sol, con aspecto cansado pero triunfante. Esa foto representaba mi verdadero legado, uno construido sobre el respeto mutuo y la competencia compartida, no sobre una obligación disfuncional. Era una familia que yo había elegido y que me había elegido a mí. El proceso legal, como una reacción química, siguió su curso predecible. El intento de Chloe de presentarse como víctima de un lapsus momentáneo se desmoronó bajo el peso de la evidencia. La declaración de Sarah, las imágenes de las cámaras de seguridad y mi propio informe toxicológico que confirmó la sustancia exacta que había consumido. Su prometido, cuya reputación era su bien más preciado, rompió el compromiso al día siguiente de la acusación. Ante un juicio imposible de ganar, Chloe finalmente se declaró culpable de agresión. El juez la condenó a 2 años de libertad condicional y tratamiento psiquiátrico obligatorio, y a petición mía, se le concedió una orden de alejamiento permanente. Todo su mundo, la brillante vida social que valoraba por encima de todo, quedó destrozado. Al intentar apagar mi luz, ella apagó la suya. Una noche, estaba en casa viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida tras mi ventana. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de mi madre. Chloe está intentando recuperarse de verdad. Decía, te echamos de menos. Por un instante, sentí un leve eco de la vieja atracción, la familiar sensación de culpa y deber. Pero era solo eso, un eco. El mensaje ya no tenía poder sobre mí. Leí las palabras, archivé la conversación sin responder y no sentí nada. Solo una tranquila sensación de paz. Mi paz ya no les pertenecía, ni para dársela ni quitársela. Un momento después llegó otro mensaje. Era de Sara, la camarera. Te vi en las noticias por ese caso importante, decía. Sabía que eras una estrella de rock. Espero que estés bien. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en mis labios. Respondí con sencillez. Gracias. Lo estoy. Mi hermana intentó ocultarme la verdad, pero olvidó que mi carrera se centra en arrojar luz sobre lo oculto. Quería que fuera una nota a pie de página en su historia, pero ahora es un caso aparte en la mía. Si alguna vez has tenido que usar tu propia fuerza silenciosa para desenmascarar una mentira escandalosa, comparte tu historia a continuación. Aquí, tu experiencia siempre tiene la última palabra.